tardes con todos los presentes. Yo soy el profesor Henry Breña y hoy vamos a hablar sobre la cultura Wari, cuáles son las características y cuáles fueron los aportes. Y de ello vamos a rescatar un objeto para poder revalorizarlo en la actualidad, cómo lo podemos utilizar en la actualidad, y lo cual conoceremos a continuación. Respondiendo la pregunta, ¿qué destacó más en el gran imperio Wari? Para ello, es necesario comprender y conocer las características de la cultura Wari, cuáles fueron sus avances, sus aportes culturales y cómo se estableció como sociedad. Bueno, la cultura Wari destacó más por su autonomía y por tal razón fue una cultura extremadamente fortuita para su época. En sus textiles fue capaz de reconocer las profundidades de sus costumbres y también servían como modelado para sus cultos religiosos. También utilizaron un tejido detallado y fino, y como material importante para sus tejidos tuvieron al algodón. En su agricultura, en su agricultura destacó porque profundizó en construir canales de riego y de siembra, ya que favoreció la producción agrícola y por ende su desarrollo. La cultura wari fue una cultura unida y por tal razón se preocupaban por el bienestar del pueblo. En cierta forma, mediante la agricultura, abastecían a todos sus miembros y habitantes de la cultura. También se caracterizó por su poderío económico, religioso y social. En su poderío económico se debe un factor a su capacidad adaptativa dentro del medio, en este caso, cómo se establecían dentro de la sociedad, y también, por ende, a un factor importante que luego estaremos detallando. En lo religioso, por su capacidad de devoción al dios Huiracocha. ¿Por qué? Porque adoraban al dios como un principal factor y venerando para su poder, que más tarde lo vamos a mencionar. Y lo social, ¿por qué? Porque era una sociedad unida y jerarquizada. Ahora, hemos dicho que se debía a un factor. ¿Y cuál es este factor? Este factor es el poderío militar. El poderío militar fue el que llevó al desarrollo y al crecimiento de la cultura wari, ya que fue la principal característica de esta misma. Aquí tenemos la cerámica de la cultura wari, estilo Conchopata, lo cual vamos a revalorizar y cómo lo podemos utilizar en la actualidad. Ahora explicando cómo podemos revalorizar el objeto, es necesario comprender qué objeto revalorizaremos. En este caso, vamos a revalorizar la cerámica de la cultura wari, el estilo de Conchopata. ¿Y cómo lo podemos hacer en la actualidad? Pues la cerámica de Wari, el estilo de Conchopata, era rudimentaria y hermosa, ya que las urnas de conchocrónicas o del estilo Conchopata se caracterizaban porque medían 80 centímetros y eran destinadas al depósito de ofrendas y por tal razón favorecían el culto religioso al dios Huiracocha, ya que el pueblo de la cultura wari era sumamente devoto. Ahora, los colores empleados fueron para el estilo Conchupata fueron el rojo, el gris, el blanco y el negro y el púrpura. Ahora, revalorizando en la actualidad, podemos entender lo que el estilo Conchopata en la actualidad también puede ser de utilidad y puede ser de beneficio, ya que para el desayuno se puede utilizar para preparar el desayuno o para guardar el desayuno, ya que favorece también la alimentación.
También se puede utilizar como portalapicero para guardar los lapiceros y para que el estudiante pueda trabajar. También se puede enseñar como o se puede dar utilidad como material docente para que el maestro pueda enseñar y dar un aprendizaje significativo al alumno y comprender mejor la cultura wari. También como anteriormente se utilizaba para los depósitos de ofrendas para el dios Huiracocha, en este caso también se puede utilizar para el depósito de ofrendas pero en las diferentes religiones o en los diferentes cultos religiosos que tenemos. Muy bien. Habiendo conocido cómo se revalorizó un objeto de la cultura wari, en este caso una cerámica del estilo Conchupata, ahora vamos a observar un pequeño video que nos ayuda un poco más a comprender mejor la cultura wari. Para ello, vamos a prestar mucha atención y continuemos con el video para que puedan ustedes aprender un poco mejor. Proyecto Panaca presenta la cultura wari, el primer gran imperio andino. La cultura wari o wari dominó los Andes convirtiéndose en un imperio mucho antes que los incas, siendo los primeros en unir a las diversas tribus en el Perú antiguo. Si bien fue estudiada por el arqueólogo peruano Julio César Tello, fue Luis Guillermo Lumbreras quien la encumbraría como imperio. Asimismo, ya se tenían noticias sobre sus vestigios gracias a los escritos dejados por el cronista español Pedro Cieza de León en el siglo XVI. Surgió en el periodo denominado Horizonte Medio, entre los años 550 y 1200 después de Cristo, aproximadamente, desarrollándose paralelamente a la cultura tiahuanaco. Se desarrolló en Ayacucho, donde se encuentra Huari, la ciudad más importante asociada a esta cultura, expandiéndose por la costa norte hasta el Valle del Santa, por el sur hasta Carí y por las sierras del Callejón de Huaylas. Ya en su consolidación, logró extenderse por el norte hasta Lambayeque y Cajamarca y por el sur hasta Arequipa y Cusco. Al predominar la zona árida, los Huari tuvieron mucha dificultad para llevar a cabo la agricultura, por lo que tuvieron que canalizar el agua y realizar andenes para ampliar las zonas cultivables, sembrando, entre otros, maíz, quinoa, papa, coca y algodón. También practicaron la ganadería, criando animales como la llama y la alpaca. Los principales recursos producidos eran monopolizados por la jerarquía gobernante, quien monopolizó su producción, abastecimiento y distribución. Fue una sociedad clasista y teocrática, cimentada en actividades militares y religiosas, integrando a la clase dominante los militares y sacerdotes. Los Waris lucharon y conquistaron los pueblos cercanos mediante un ejército cuyas principales armas fueron las hachas de piedra y las porras de metal. Basaron su economía en la explotación de los pueblos colonizados, imponiendo tributos y otras cargas a los pueblos sometidos que permitieron el mantenimiento de su ciudad. Se ha establecido que durante su máximo apogeo, la capital del Imperio Wari contaba con una población de 40.000 personas, mientras que en el mismo periodo de tiempo, París tenía solo 25.000. Su organización política se estableció mediante las llamadas cabezas de región, que no eran otra cosa que varias de sus ciudades conquistadas, centralizando el poder en la ciudad de Huari, donde convivían el poder administrativo con el religioso en una especie de cogobierno, esto debido a la gran expansión de su territorio. Dentro de sus aportes culturales, encontramos a la arquitectura, metalurgia, escultura, textilería y cerámica. Respecto a la arquitectura, los Wari fueron los primeros en desarrollar la idea de urbanismo o ciudad en el área andina. Su concepción centralista permitía controlar a la población y el cumplimiento de sus actividades. Así, edificaron inmensas ciudades de piedra con murallas de hasta 7 metros de altura, almacenes y un sistema de canales y acueductos que suministraba agua a la población.